Bienvenidos a su programa, Espacio de Esperanza, Liberación y Restauración, donde escuchará la poderosa palabra de Dios que trae bendición, sanidad y gozo a tu vida. Y ya queda con ustedes la pastora Elizabeth de Calderón. Dios me le bendiga grandemente en esta hora a todos los amigos oyentes y a todos los que nos siguen a través de los medios de comunicación. Que el Señor les bendiga grandemente. Sean bienvenidos a este espacio de esperanza, liberación y restauración. Les habla su pastora amiga Elizabeth Quejada de Calderón, quien le dice que Dios es bueno, que en Cristo hay esperanza, que si tu problema es grande, Dios es más grande que tu problema. Para mí es de mucha bendición poder compartir con todos ustedes la bendita palabra de Dios, una palabra que cambia, que transforma y que da vida. Freddy, un saludo para todos los oyentes. Así es, que Dios le bendiga a todos los oyentes y podemos decir a los televidentes, ¿por qué no? Porque ya nos están viendo por medio de YouTube, por medio de Facebook, nos están viendo ya también. De verdad que nos gozamos mucho porque siempre están allí las personas reportando sintonía, en sus comentarios, por las peticiones de oración. De verdad que es de grande gozo y también acá nos escriben por medio de la radio los que nos escuchan, de que oremos por ellos, que nos están escuchando, que la palabra ha sido buena y de verdad que eso a nosotros nos llena de gozo de ver cómo Dios está trabajando con las personas, cómo está llegando esta palabra de bendición a los diferentes hogares y no solo ahora solamente aquí a Panamá, sino a nivel mundial, porque ya por medio de las redes sociales ya eso llega a cantidad de lugares, a cantidades de personas, a cantidades de países. De verdad que eso es algo que nos llena de gozo a nosotros. Así que ya lo saben los que están en la radio, no cambien ya de su radio, quédese en sintonía porque Dios tiene una palabra de bendición en este día. Así es maravilloso saber que Dios es grande, que Él es bueno y que Él es el que nos sostiene, que sin Él nada somos. Freddy, algunas personas dicen, mi Dios es el dinero. ¡Qué equivocación! Pues si lamentablemente amanecieran con un dolor horrible de cabeza o de columna o en las piernas que no se pudieran parar en una semana o en un mes, ¿cómo van a decir que su Dios es el dinero? Es una gran equivocación, así amigo. Es. Dios es el que da la capacidad. Dios es el que da la sabiduría, la salud. Y si uno está en una cama que uno no se puede parar, entonces, ¿de qué nos sirve el dinero? Y como las personas que tienen mucho dinero pueden comprar toda la comida del mundo, buena comida, pero por problemas en su estómago no pueden comer, no pueden disfrutar de ello. Así que no digas que su Dios es el dinero o que Dios no existe, no. Vivimos y andamos por la gracia y la misericordia de Dios, que es el que nos da la capacidad, la salud para levantarnos cada día, cada mañana. Y eso es maravilloso. En este momento tenemos un precioso tema de la palabra del Señor, basado en el Dios Todopoderoso, que es el único y sabio Dios, omnipotente, omnipresente, omnisciente, todo lo sabe, todo lo puede, y es maravilloso saber que Él está con nosotros y está allí con usted en este momento para hacerle entender que Él tiene un plan perfecto para su vida y que ese plan es maravilloso, que si usted le abre la puerta de su corazón y le adora y le sigue y le sirve, usted va a experimentar cosas grandes en su vida. Para eso Freddy nos va a estar leyendo la palabra del Señor. Así es, la palabra se encuentra en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 44, en el versículo 6. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Amén. Así es, vamos a orar. Padre, te damos gracias en este momento por esta gran oportunidad que nos brinda de poder llegar a tantos amigos y hermanos. Tú conoces cuál es la necesidad en los hogares. Rompe cadenas y ataduras, que en este momento a través de tu palabra las personas puedan encontrar, Señor, en ti esa esperanza de vida, adorarte a ti que eres el verdadero Dios, a seguirte a ti que eres el Dios que hace milagros y maravillas y que no hay otro Dios como tú. Que tu palabra sea de bendición, que penetre al corazón, a los hogares, a la mente, haciendo milagros y maravillas para gloria de tu nombre. Gracias, Jesús. Amén. Ya sabe, mi amigo, usted que nos sigue
nos escucha a través de la radio, no cambie el dial de su radio. Y a los que nos siguen a través de los medios de comunicación, quédese allí, porque Dios le ama mucho, porque Dios quiere que usted le adore, que usted le sirva, que usted le alabe, que usted le bendiga, porque somos Freddy, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios nos ha hecho para que le sirvamos, para que le adoremos. A veces como que estamos un poco equivocados de camino y nos hemos como olvidado del objetivo primordial que tenemos que seguir, que es Dios el que nos ha dado la vida. Es que a veces con tantas cosas que salen y uno dice, pero ¿dónde está Dios? Las personas a veces se preguntan, ¿cuál es Dios? ¿Cuál es el verdadero? ¿Cuál es Dios el verdadero? Porque escucha de aquí, escucha de allá, se escucha de este, se escucha de aquel, se escucha de lo otro. Pero ahí está la palabra que Él dejó plasmada, que Él inspiró, su Espíritu Santo inspiró a estos hombres a que escribieran la palabra. El Dios Todopoderoso. Y estamos citando aquí en el libro del profeta Isaías, cuando nos está hablando de que Dios dice que Él es el único y verdadero Dios. Pero pastora, nos remontamos, nos podemos ir también al libro de Génesis, cuando nos habla sobre Abraham, de la tierra que era Abraham de Ur de los Caldeos, que era una tierra pagana, una tierra que adoraba a varios dioses, al dios del sol, al dios de la luna, a cantidades de dioses. Pero vemos aquí, pastora, que Abraham, viendo que había un cielo, que había un sol, que había una luna, que había día, que había noche, que había mar, y aunque todas las personas adoraban a esos dioses, él en su conocimiento, en su consciente, él dijo, debe haber alguien que haya creado todo eso. Debe haber un ser supremo a todo eso, porque eso no se pudo haber creado por su propia cuenta. Y a ese yo voy a adorar, al Dios verdadero. Y vemos cómo Dios se le manifestó de una manera tremenda cuando le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Vemos allí el verdadero Dios, que hay personas que están confundidas porque no saben a quién seguir, porque siguen a este, siguen a aquello, siguen lo otro, y no tienen una dirección, no están enfocados, no saben realmente cuál es y están confundidos. Pero el Señor, somos creaciones de Dios, somos criaturas de Dios, creaciones de Dios. El Señor nos creó y Él ama a todas sus criaturas. Pero nosotros tenemos que acudir a Él. Nosotros tenemos que acercarnos a Él. Porque cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él hace algo maravilloso. Y tenemos que tener presente que Él es el único y verdadero Dios, que Él es el único y verdadero Redentor. Este hombre, Abraham, como les estaba comentando, fue un hombre que Dios lo sacó de su tierra y lo llevó a una tierra lejana, lo alejó incluso de su propia familia, de sus padres, de sus hermanos, lo alejó. Y vemos que ese pacto que Dios estableció en ese momento con Abraham hoy sigue vigente, porque el Señor le dice que vete de tu tierra y de tu parentela y yo te mostraré a dónde debes ir. Y hoy vemos la nación de Israel. De repente a veces las personas dicen que no, pero ese pueblo de Israel es un pueblo olvidado. Déjeme decirle algo y déjeme corregirle también. Aunque el hombre diga que Israel es olvidado, Israel pudo haber sido olvidado por el hombre, pero por Dios no ha sido olvidado. Dios todavía se acuerda de Israel porque esa fue la nación del pacto de Dios con Abraham. Porque Abraham obedeció la voz de Dios cuando él se encontró con el Señor, cuando él tuvo el encuentro con Dios. Él obedeció esa voz y el Señor responde. Dice que el Señor no es injusto. El Señor responde y el pacto que Dios le había dado, dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces vemos aquí que el Señor le había dado una tierra por heredad a Abraham, que él lo había creído en Abraham, en el Todopoderoso. Él había creído en el Dios Todopoderoso, y Dios le recompensó de una gran manera. Le dio al pueblo de Israel, le dio a la nación de Israel, porque vemos que Israel es nieto de Abraham. Israel tuvo 12 hijos, de los cuales fueron las 12 tribus de Israel. Pero ¿por qué traje yo este texto que de repente usted dirá, pero no está tan
tan cerca de lo que se leyó al principio. ¿Por qué lo traigo? Porque Abraham, encima de donde él estaba, en medio de esa confusión que él se encontraba, donde él veía que se adoraban a muchos dioses y que había muchos dioses, él sintió algo de que había un Dios verdadero, de que había un Dios que había creado todo eso, que era superior a todo. Y ese es el Dios que estamos anunciando, el Dios todopoderoso, el Dios verdadero, aquel Dios que quiere tener un encuentro con usted. De repente hay personas que crecieron y nunca se les habló de Dios. De repente hay personas que no creen en Dios y lastimosamente pues es así. Hay personas que no creen en Dios. Algunos no creen en Dios por situaciones que vivieron en un pasado que de repente pues fueron situaciones dolorosas, como pérdida de algún familiar o abusos o problemas que tuvieron cuando estaban más pequeños y eso les hizo perder la fe en Dios. Y muchos dicen, es que si Dios existiera, a mí no me hubiese pasado esto. Si Dios existiera, a mí no me hubiesen robado. Si Dios existiera, no me hubiesen quitado, no me hubiesen matado a mis familiares. Si Dios existiera, mis padres no me hubiesen abandonado. Si Dios existiera, a mí no me hubiesen violado, no me hubiesen abusado. Si Dios existiera. Y hay personas que están pensando esto, pero hay un Dios que les tiende su mano de amor y de misericordia. A veces no entendemos, a veces es el resultado de que nosotros estamos alejados de Dios. Y como estamos alejados de Dios, pues a veces nos pasan esas circunstancias, a veces pasamos por esas circunstancias porque estamos alejados del Señor. Pero Dios es real, porque lo hemos visto a lo largo de la historia, desde la creación del mundo, cuando crea el mundo en 7 días. Lo vimos también, como dice aquí, cuando Abraham, cómo se le manifestó a Abraham. Lo vimos cuando José, cómo se le manifestó a José por medio de los sueños y lo puso como casi faraón del reino de Egipto. Lo vimos también cuando Dios abrió el mar rojo, algo que no lo ha podido hacer la ciencia. Se abrió el mar rojo y mandó cantidades de plaga a Egipto para que liberaran al pueblo de Israel. Dios es real, aunque nosotros no lo vemos con nuestros ojos físicos, pero lo sentimos. La vida que el Señor nos da, el aire que el Señor nos da, es por su gracia y por su misericordia que vivimos. Y si usted está, como le dije, que usted no cree en Dios por alguna situación, hay una palabra que dice también en el libro de Isaías, en el capítulo 55, en el versículo 9, la palabra dice así: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. A veces nosotros cuestionamos las cosas que nos suceden. A veces nosotros cuestionamos a Dios. Pero usted sabe algo, a Dios no hay que cuestionarlo. A Dios hay que obedecerlo. Lo que Él dictó en su palabra, lo que Él estableció, lo que pasó, bueno, fue por un propósito. De repente alguno dirá, no, pero es que mi mamá, que mi papá estuvo mucho tiempo en la iglesia, estuvo mucho tiempo en la palabra del Señor y murió de esta manera. ¿Cómo el Señor va a permitir que muera de esta manera mi madre, mi padre? ¿Cómo el Señor va a permitir eso? Si ellos estaban allí en la iglesia y le servían, pues ahí está la palabra. Hay cosas que no entendemos, pero es parte del plan y del propósito de Dios, aunque a veces no lo entendamos. Pero como le dije, a Dios no hay que cuestionarlo, a Dios hay que obedecerlo. Dios es un Dios real. Como le dije, hay personas que no creen en Dios. Otras están confundidas porque no saben en qué creer. Porque tantas cosas que se le presentan como dioses y no saben realmente. Y de repente usted que está escuchando, que me está viendo, le ha venido pidiendo a Dios y le ha venido pidiendo al Señor y le ha dicho: Dios mío, pero muéstrame la verdad, muéstrame cuál es el camino que debo seguir, muéstrame cuál es la verdad, cuál es la realidad, qué es lo que yo tengo que hacer. Pues aquí está esta palabra. Dios es real, Dios es un Dios todopoderoso, un Dios omnisciente, un Dios omnipresente, omnipotente, que todo lo puede, que todo lo ve, que no hay nada que no haya de ser
Cero que sea oculto delante de su presencia, porque sus ojos contemplan todo el universo. Ese es el Dios en que nosotros hemos creído, y ese es el Dios por el cual usted está clamando, que le pida, que le está pidiendo que le dé una dirección, que le dé una señal de qué camino seguir. Pues este camino maravilloso que Él trazó en su palabra, ese evangelio maravilloso que Él dejó de Jesucristo, esas buenas nuevas de salvación, de que Cristo vino a la tierra a morir por nuestros pecados para que pudiéramos alcanzar salvación y vida eterna. Eso solamente lo hace un Dios que nos ama, el Dios verdadero, el Dios único, el Dios todopoderoso. Solamente Él hace eso, porque dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos amó tanto que mandó a su único Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, para que por medio de esa muerte, de ese sacrificio, porque Jesús resucitó al tercer día, por medio de ese sacrificio podamos nosotros entrar al reino de los cielos y alcanzar la salvación de nuestras almas. Así que ¿cómo podemos decir que Dios no existe? ¿Cómo podemos nosotros pensar de que es una fábula, de que es un cuento lo de Dios, si estamos viendo la misericordia de Dios manifestada para con nosotros todos los días de la vida? Nosotros tenemos que sentirnos agradecidos con el Señor. Así es, muy agradecidos, porque Dios nos da todos los días el aire que respiramos, y hay que seguir al verdadero Dios, porque a veces muchas personas están siguiendo a dioses muertos. En algunas ocasiones hay personas que se han hecho su verdadero Dios. Así Para es. algunos su Dios es el dinero, para otro su Dios es la fama. Su profesión, su trabajo, se convierten en sus dioses. Así es. Entonces, cuando las personas hacen de estas cosas sus dioses, se apartan, se alejan del verdadero Dios, del Dios que les ha dado la capacidad, que les ha dado vida para alcanzar todas estas cosas. Así que en esta hora le decimos que vuelva al verdadero Dios. Deje a un lado todas aquellas cosas que usted ha tenido como si fueran Dios, y se ha olvidado de darle el verdadero espacio al verdadero Dios, la verdadera adoración, porque Dios está sentado en su trono de gloria. Él es poderoso, Él es el que te tiene con vida, Él es maravilloso. Entonces, ¿cómo te has podido olvidar de Dios? Y inclusive algunas personas decir: yo no creo en Dios, Dios no existe. Pues es algo terrible cuando una persona actúa de esta forma, sabiendo que Dios le ha bendecido, Así que Dios es. le ha dado capacidad, que Dios le ha ayudado. En esta hora yo te digo: vuelve al verdadero Dios. Si le has conocido y te has alejado, vuelve al Señor. Si algo terrible pasó en tu vida y te ha hecho claudicar entre el verdadero Dios y las cosas de esta tierra, pon ese problema en las manos de Dios y dile: Señor, perdóname. Tú eres real, tú eres verdadero, tú eres poderoso. Es muy importante, mi amigo y mi amiga, y usted que conoció un día la palabra y por X o Y problemas que tuvo, usted entonces quiso rechazar a Dios y decir que Dios no existe. Yo le digo en este momento: vuélvase al Señor. Cristo te ama. Sin Él nada somos. Si Dios todavía te ha permitido la vida, es porque te ama, porque tiene un plan especial para ti. Pero reconócelo como el Señor de tu vida. Él es poderoso, a pesar de que tú has hecho tantas cosas que a Él no le agradan, inclusive que has hablado contra Él. Él te sigue amando. Él sigue teniendo misericordia de ti y de tu familia. Ábrele un espacio en tu corazón. Echa a un lado todas aquellas cosas que te han alejado de Él y empieza a creer nuevamente. Si has perdido el sentido de las cosas y por eso has rechazado a Dios por los golpes de la vida, ¿crees que Dios tuvo la culpa? Bueno, hay muchas cosas que Dios no tiene la culpa. Somos nosotros los culpables, porque a veces le abrimos puertas al enemigo. A veces nos metemos en situaciones que no tenemos que meternos. Y la palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte. Todo esto trae fatales consecuencias a la vida de uno. Entonces le echamos la culpa a Dios. No es Dios el culpable. Culpables somos nosotros, y por eso necesitamos pedirle perdón al Señor.
Yo te digo hoy, Cristo te ama. Adora al verdadero Dios. Olvídate de otros dioses paganos, de dioses terrenales. Esos dioses no salvan. El único que salva es Jesucristo. El único que da vida es el Dios verdadero. El que te ha dado ese aliento de vida. Cada mañana cuando te levantas puedes ver un nuevo amanecer. Puedes contemplar el sol. En la noche puedes contemplar la luna, las estrellas. Eso no lo hacen los dioses de esta tierra. Eso lo hace el verdadero Dios. Ese Dios que te ama más, mucho más de lo que tú piensas. Porque Él es maravilloso y te creó con un propósito especial. Que aunque tú lo niegues, Él no te niega. Todavía en este momento Él no te niega. Llegará un momento que si tú lo sigues rechazando, Él te negará. Pero ahora mismo te está dando la oportunidad. Te está abriendo una puerta porque Él es un Dios maravilloso. Y quiero decirte que es real y verdadero porque yo lo he podido experimentar en mi vida, en mi corazón. Me ha cambiado, me ha transformado, ha hecho algo grande y maravilloso en mi familia. Puedo decir que no es la religión, porque ni siquiera las religiones no cambian. Así es. Las religiones no transforman y para algunas personas a veces la religión se torna en un Dios. Así es. Sin embargo, la religión no es un Dios. El verdadero Dios se siente, se ama, a Él se le alaba, a Él se le adora, a Él se le sirve, a Él se le da el honor y la gloria porque solo Él la merece. Entonces, cuando adoramos a ese Dios verdadero, seguimos sus caminos de acuerdo no a lo que nosotros pensamos, de acuerdo a lo que dice su palabra. Y cuando experimentamos esto nos lleva a tener un encuentro con Él muy maravilloso. Porque es que es especial, es especial. Yo no sé, yo lo siento, que es real, lo veo en mi vida, lo siento. Y es tan maravilloso que esto yo no lo puedo cambiar por nada de esta tierra. Verdaderamente que sí. Y usted dice algo, que cuando uno sienta a Dios es algo especial, algo maravilloso. Y lo vemos aquí a la luz de la palabra cuando el salmista David en el libro de los Salmos capítulo 19 expresa la siguiente frase. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Vemos aquí al salmista David hablando, contando la grandeza de Dios, cómo los cielos cuentan lo grande y lo poderoso, lo inmenso que es el Señor. Y dice que el firmamento anuncia la obra de sus manos, porque sus obras son grandes, son poderosas. Y luego nuevamente lo vemos en el libro de los Salmos, a David también diciendo, en el libro del Salmo capítulo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Vemos a un David que expresa la grandeza de Dios, que reconoce que hay un Dios verdadero, un Dios fuerte, un Dios poderoso y que él lo ha conocido y ha experimentado algo maravilloso, porque eso también lo que quiere el Señor, no solamente de que usted diga realmente, que usted diga de que Dios existe, no, sino que usted tenga una experiencia con Él, un acercamiento con Él, como lo hizo el salmista David, como lo hizo Abraham, incluso como lo hizo el profeta Isaías, que fue el texto que leímos al principio, que tuvo un encuentro, una experiencia con el Señor. Eso es lo que Dios quiere, que usted le reconozca, y aunque haya pasado por problemas, aunque de repente, como le decía, usted dice, yo no creo en Dios porque pasé por esta situación, porque Dios permitió que yo pasara por esto, pues Dios está allí para darle la fortaleza en ese momento de soledad que usted estuvo allí solo. Usted no se levantó allí por su propia fuerza, no, allí estaba la mano y la misericordia de Dios mostrándose para su vida, aunque usted no lo vio y usted está pensando que fue con su fuerza, que fue que usted sacó fuerza de donde no tenía para seguir adelante por el problema, por la situación que estaba viviendo. No fue usted, fue la mano de Dios, esa mano poderosa, esa mano amiga de Dios que se le extendió en aquel momento de soledad, en aquel momento de angustia, en ese momento de tristeza y de dolor. Allí estuvo la mano de Dios para consolarlo, para levantarlo y para darle fortaleza para que pudiera seguir adelante. Así que usted no puede decir que Dios no existe, porque Dios está en todo lugar. Como dije, sus ojos contemplan todo el universo. Exacto, es que es real. Mira, algunas personas de repente
en un momento dado tuvieron un accidente. Así Dicen, es. qué suerte que no me morí. No era mi día. No era que no era tu día. No es que era la suerte, no, es la gracia y la misericordia de Dios que te dieron una oportunidad para que tú lo alabes, para que tú le sirvas. Así es. Porque cuántas personas estuvieron al borde de la muerte, pero gracias a Dios están vivos, pues. Entonces agradécele al Señor. Exactamente. Sírvele a Dios, que es su gracia y su misericordia, porque no quiere que tú te pierdas. Él no quiere que nadie se pierda, dice, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque Él es Dios que te ama, Exacto. Dios maravilloso. Y hay personas que a veces niegan la existencia de Dios. Como tú decías en antes, Freddy, que niegan la existencia de Dios porque le sucedió un problema en su vida, porque el hijo que tenían, su único hijo, murió. Como decían, ¿dónde estaba Dios? Pero el hecho es que mientras estemos en esta tierra, tenemos que pasar por procesos difíciles Así en la es. vida. Pero eso no quiere decir que Dios no existe. Pero Él está allí para sostenernos, para animarnos, para darnos la fortaleza que necesitamos. Si hay heridas en tu corazón que no han podido ser cerradas, si el dolor todavía está allí, es porque no se los ha entregado a Dios. Así es. Entrégale ese dolor al Señor. Entrégale ese vacío al Señor. Ese problema, esa situación que ya pasó, pero todavía la sigues llevando. Entrégasela al Señor y vas a descubrir que Dios es grande y que Dios es maravilloso, que Él es real, que Él es poderoso, que Él está contigo y te va a ayudar en los momentos más difíciles. Pero también tú tienes que ponerle tu carga, como dice la palabra del Señor. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Ya es tiempo de que tú descanses en el Señor. Ya es tiempo de que tú entregues esa situación. ¿Cuántos años vienes cargando ese problema, ese dolor, esa herida que no ha podido ser curada? Porque no has dejado que el médico por excelencia, que es ese Dios poderoso, te sane. Ahora es el momento de sanar esa herida. Ven al Señor, cree que Él es un Dios poderoso y que es real y que no te estamos hablando de una religión, porque religiones, Freddy, hay cantidades de religiones. Por todos lados. Pero Dios solamente uno, un Dios poderoso que nos da vida, que nos da aliento todos los días y eso no lo podemos cambiar. Muchas cosas se pueden cambiar, pero esto no lo podemos cambiar porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Así mismo es, verdaderamente ese es el Dios que nosotros estamos predicando, el Dios verdadero, el Dios único, el verdadero Dios y que está esperando que usted le reconozca en todos sus caminos y establezca una relación con Él, porque eso es lo que quiere el Señor. Bueno, a todos los oyentes y a los que nos están viendo, pues hemos llegado pues a la parte final de su programa Espacio de Esperanza, Liberación y Restauración. Vamos así a estar haciendo una oración por cada uno de ustedes. La pastora nos va a estar dirigiendo la oración en este día. Sí, Señor, te damos muchas gracias por esta gran oportunidad que tú nos has permitido llegar a tantos amigos y hermanos. Tú conoces cuál es la necesidad de cada uno. Aquellas personas que están tristes, adoloridas por alguna situación, inclusive te han negado por causa de los problemas y de las cosas que han estado pasando. Pero hoy, Señor, se vuelven a ti reconociendo que tú eres el Dios poderoso, el Dios que todo lo puede y que para ti no hay nada imposible. Sana sus heridas, sana sus corazones, libértales, oh Dios, sácalos de esa cautividad en que se encuentran. Señor, restáurales en el nombre de Jesús. Señor, toca y sana y liberta para gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Bueno, le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos ha dado una vez más. Llegamos así al final de este espacio. Recuerde que los que nos escuchan a través de la radio se pueden comunicar al 6591-1210. 6591-1210. Freddy, nos despedimos. Así es, que Dios les bendiga grandemente a todos y si Dios lo permite estaremos en el próximo programa de Espacio de Esperanza, Liberación y Restauración. Que Dios me los bendiga grandemente. Así es, esta ha sido también su pastora amiga Elizabeth Quejada de Calderón. Si el Señor lo permite, volveremos nuevamente con este espacio de esperanza. Que Dios me los bendiga grandemente.